¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos entrevistando a Ramón Gómez, que es presidente de la Fundación Los Niños de San Juan, allí en Salta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes, Daniel. Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Para comenzar, vamos a explicarle a la gente por qué la Fundación se llama Los Niños de San Juan y está en Salta. Porque muchas veces hay confusión con esto, ¿no? Así es, sí, se presta para una confusión porque, bueno, justo acá en Argentina hay una provincia que es San Juan, pero no está relacionado a esta provincia, está relacionado a San Juan Bautista. Este nombre lleva justamente en honor a San Juan Bautista porque pienso que después del Cristo, la segunda persona importante que la humanidad tuvo es San Juan Bautista, que fue justamente el encargado, ¿no?, de preparar el camino que después transitó nuestro Señor. Entonces, en honor de Juan, lleva nuestra fundación ese nombre. Ubicarnos un poquitito dónde está el sitio de la fundación. La parte operativa de la fundación está a 3.100 metros de altura, un paraje que se llama Santa Rosa de Tastil, un pequeño paraje en medio de los cerros, camino a San Antonio de los Cobres por la Ruta Nacional 51. Ahí está la sede operativa de la fundación, donde preparamos y seleccionamos y acondicionamos todas las ayudas que llegan, y de ahí en más nos metemos más cerro adentro, casi a 4.000 metros de altura, como también nos vamos al Chaco salteño, la otra parte opuesta de la provincia de Salta, donde las necesidades son extremas realmente, porque hay mucha miseria, falta de agua potable, falta de salud, educación, alimentación, falta todo en la zona. También estamos asistiendo por lo menos 4 o 5 veces al año en esta zona que realmente está bastante abandonada, ¿no? Hoy yo quiero andar un poco, Ramón, en la historia de tu vida, de cómo comenzaste con todo esto, porque supongo que a una persona le tienen que pasar cosas muy fuertes para dedicar su vida entera a hacer lo que vos hacés, ayudar a los chicos, ayudar a toda esta población allí a más de 3.000 metros de altura, donde no tienen nada. Están como bien decimos siempre, a la mano de Dios. Sí, así es. Nosotros estamos en Santa Rosa de Tastil ya hace más de 20 años, y cuando llegamos ahí nuestros hijos eran chicos, y realmente era una situación muy distinta de la que se vive hoy, porque ha mejorado con el transcurso del tiempo hasta el camino y la accesibilidad donde viven estas personas dentro de los cerros. Sí, o sea, pasaron cosas que nos cambiaron la vida, digo nos porque detrás mío hay una familia que me aguantó y me acompañó todo este tiempo, pero fue un proyecto del cielo, porque no fue un proyecto humano, no es un proyecto humano. El proyecto humano que yo tenía era seguir con mi profesión, que es carpintero. Me recibí en una escuela técnica de maestro mayor de obra de carpintería, y mi plan o mi proyecto humano era armar mi propio taller como una empresa como de construcción o constructora, y vivir de eso. ¿Vos dónde naciste? En Goya, en Corrientes. Nos casamos muy joven con Sandra, nos casamos y nos fuimos a vivir a Capilla del Monte, que ya conocía por 2 viajes anteriores que he hecho a ese pueblito de Córdoba, y me gustaba como para vivir en ese lugar. ¿Había algo que te llamaba de esa zona? Claro, porque en mi vida siempre hubo esa búsqueda espiritual. Desde muy chico tenía relación a lo espiritual, ignorando un montón de cosas y desconociendo todo lo que uno hoy puede tener un poco más de conciencia. Y fui en estas 2 oportunidades a un retiro espiritual donde se hacía en ese momento en el Cerro Uritorco, donde se pasaba la noche en el cerro haciendo rosario, meditación, y siempre fui atraído por esas cosas. Y en ese momento también me pasaron ciertos eventos espirituales que he comentado con la señora que guiaba el grupo en ese momento, y bueno,
porque se ha sorprendido por lo que le ¿Podés comentaba. contarme un poquitito qué es más o menos lo que sucedió? Sí, al principio, o sea, fue todo muy raro, todo muy extraño, porque era algo muy nuevo para mí en ese sentido, en la profundidad de cómo pasaron las cosas. En la mitad de una meditación, de par de rosario y meditación, he tenido vivencias con visiones que me sorprendían de la claridad que eran, como si fuese que Estabas estaba viviendo realmente. exactamente. Y me sorprendía, vuelvo a decir, por la claridad, o sea, como una parte mía que estaba en otro lugar, pero tan real y tan directo como estamos conversando en este momento. Y he comentado a esta señora lo que me pasaba, y nada, simplemente dijo, bueno, esperemos poder seguir viéndote. No me dio mucha explicación. Así que, pero bueno, esta señora Margot se llamaba, nunca me voy a olvidar. Así que ahí empezó un poco el despertar, si uno lo quiere llamar, ¿no?, en la parte espiritual. Vos te situás, entonces te vas a vivir a Capilla del Monte. Allí decís, bueno, comienzo mi vida con este emprendimiento de carpintería, ¿y qué empieza a suceder? Y en Capilla del Monte llegamos a la tarde, a los 2 días ya conseguí trabajo, ya estuve trabajando a los 2 días que llegué a Capilla. Al mes y medio, 2 meses, ya era encargado de taller de la carpintería del lugar, donde todo pasaba por mí, e inclusive llegamos a un arreglo con el patrón, que ahora es un amigo de la familia, en donde él me prestaba el taller de carpintería, en donde yo trabajaba las 8 horas y después me quedaba fuera del horario trabajando con trabajo que yo agarraba. La única condición que él me ponía, porque era una maderera también, la única condición es que yo tenía que comprarle todos los materiales, la madera, todo, bueno, y él me prestaba la máquina, no me cobraba la luz, no me cobraba nada. Y en lo mejor que estábamos progresando como familia, pensábamos comprar un terreno en Capilla, empezar a edificar, un proyecto de vida como cualquier ser humano que está iniciando una vida en familia. Compramos una moto, ya, o sea, teníamos ya una estabilidad económica, claro, donde vos podías proyectar cómo seguir. Y ahí vuelve a cambiar nuevamente tu vida. Y en ese proyecto de vida, también en un retiro que hacíamos, porque ya vivíamos en Capilla, nosotros nos casamos un fin de semana y en Goya Corrientes, y a la semana ya estuvimos viviendo en Capilla. O sea, fue todo muy rápido, por un proyecto que tenía otra señora que, bueno, al final no se terminó dando. Fue toda una confusión, pero yo creo que las confusiones no existen, y de golpe, sin pensarlo, me llevaron de la oreja y me pusieron en Capilla del Monte. Y ahí empezó todo. Con Sandra seguíamos yendo después del grupo de oración, y a los meses, casi al año, en una gruta de Lourdes, rezando un rosario, tuve la experiencia más fuerte, más directa con la Virgen, que me ha transmitido un mensaje. O sea, ¿se te aparece la Virgen? En una gruta de Lourdes, cuando estábamos rezando un rosario. Estábamos en un círculo, unas 12 personas, no éramos más de 15, 12, 15 personas, y un lugar que frecuenta gente de pasada, se queda una gruta, un lugar muy lindo. Y esto es camino, discúlpame, camino a Ungamira, así, en Capilla del Monte, a unos kilómetros de Capilla del Monte. Y yo veo una joven que se acercaba al grupo, y pensé que era una persona más del lugar, que se acercaba y que venía a saludar a la Virgen y iba a seguir su camino. Y cuando yo la veo casi a 2 metros de distancia a esta joven, me doy cuenta que no camina, que se venía deslizando más o menos a 20 centímetros del suelo, y venía muy suave hacia nosotros. Traspasa el grupo y se pone delante mío. Y yo solamente lo que hacía era mirarle los pies.
no me atrevía a mirarla. El corazón, por supuesto, acelerado en un ritmo que pensé que se salía en cualquier momento, y de a poquito voy levantando la mirada como en cámara lenta, como con miedo, y cuando la miro era una niña, una adolescente, no tenía más de 14 años, 16 máximo, muy, muy hermosa, y era la Virgen de la Medalla Milagrosa, en la Gruta de Lourdes. En la Gruta de Lourdes. En la Gruta de Lourdes se presenta la Virgen de la Medalla Milagrosa, que tendría que aparecerse, la de Lourdes. Estábamos en su lugar, en su gruta. Yo creo que por algo existe esa gruta en ese lugar. No sé sinceramente la historia de ese lugar, pero es un lugar muy, muy hermoso. Pero la que se presenta, me transmite el mensaje, es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Si vamos al caso, es nuestra madre, sigue siendo la Virgen María. Y me ofrece un camino espiritual. Yo siempre insisto con esto, ¿no? Que la Virgen me ofreció un camino espiritual, no me impuso hacer, por supuesto. Me ofreció, y claro que acepté. ¿Cómo decirle que no? Justamente, ¿no? Con esa mirada, con ese amor, porque realmente era algo que te motivaba y te movía hasta las células más íntimas de tu ser. Y acepté, y bueno, a partir de ahí empezó a cambiar todo. ¿Qué es lo que te dice sintéticamente así en ese mensaje? Te da una misión, te ofrece un camino espiritual. ¿Cuál era ese camino espiritual? Ese camino espiritual era en transmitir la ayuda espiritual justamente a las personas a través de una energía, que eso se transmite esa energía a través de una imposición de mano. En donde, lo que comúnmente decimos una sanación. Sí, donde el beneficio de las personas iba a ser espiritual, donde las personas no iban a buscar ese beneficio espiritual, iban a ir a buscar un beneficio físico, por una dolencia, por una enfermedad. Entonces eso ella me advirtió con respecto a eso, porque la gente no iba a ir a buscar esa ayuda espiritual, sino que su enfermedad, su dolencia iba a ser el motivo o el fin, la vía, exactamente, para que llegue a ese lugar y que reciban esa ayuda espiritual, esa liberación espiritual que yo creo que todos necesitamos. Y ahí, bueno, empezó todo con la única condición que ella me dio, es que si yo aceptaba ese camino, ella solamente quería una sola cosa: que yo renuncie a todo, que no tenga ataduras humanas, en el sentido de que tenía que dejar el trabajo, tenía que dejar mi oficio, tenía que estar dispuesto para ella. Incluso si tu familia decidía no acompañarte, así es, lo tenías que seguir haciéndolo solo. Así es, esa era la condición, o sea, obedecerla. Y por supuesto que lo hice, o sea, a los 15, 20 días estaba ya en preparación, en donde abandoné todo. Y esta persona, que era mi patrón en su momento, yo le cargo porque le digo que él fue mi último patrón humano, no entendía. No entendía, porque me brindó todo, tenía todo. Era su mano derecha, su confianza, y de golpe decirle que no le entraba en la cabeza el por qué. O sea, me ofreció un arreglo mejor, me ofreció ser socio, o sea, la idea era que yo me quede. Yo siempre digo, no dejó de ser una tentación también. Por supuesto. Porque me ofreció prácticamente todo sin nada. Y no, mi condición o mi determinación era firme. Y después de muchos años, recién él pudo entender y saber cuál fue el motivo real del por qué yo me fui, y lo abandoné y dejé todo. Y ahí también tuviste que decirle a Sandra: pasó esto, tenemos que dejar todo. Sí. Yo creo que fue una parte importante, ¿no? de ese acompañamiento y de ese entendimiento que tuve de parte de ella, porque aparte íbamos a ser papá, después fuimos papá, y cuando tuve que dejar todo, nuestra hija más grande tenía 3 meses, y con una beba en brazo
dejar todo, no tener absolutamente nada, porque no tuvimos nada de nada, pasar las fiestas, una Nochebuena, una Navidad, un Año Nuevo, sin nada, o sea, ni siquiera leche para la bebé que lloraba de hambre en ese momento también, y Sandra también lloraba porque le daba el pecho y ya no tenía más leche, y la chiquita seguía con hambre y nosotros no teníamos ni para armar una mamadera. Entonces fue una etapa al principio, yo creo que bastante fuerte como para ver realmente, ¿no?, nuestra decisión y nuestra determinación de hacer lo que hoy estamos o seguimos haciendo. Esto todavía allí en Capilla del Monte. Todo en Capilla. Todavía allí en Capilla del Monte. Todo en Capilla del Monte. ¿Y dónde vivían? En ese momento vivíamos en un lugar que alquilábamos justamente. Después tuvimos que dejar, por supuesto, porque no teníamos para seguir pagando. La gente que nos alquilaba pensaba que yo era un loco, o sea, que me volví loco, porque dejar todo, tener una familia, una criatura, renunciar a todo, no teníamos para pagar alquiler, no teníamos para comer, no teníamos absolutamente nada. Entonces yo realmente estaba mal de la cabeza. Y después una familia que trabajamos con este chico, que sí, seguimos siendo amigos después de tantos años, nos ofreció una piecita detrás de la casa, donde ellos estaban, y ahí, bueno, vivimos unos meses hasta que volví a Corrientes, donde viví en Goya. Tuve que empezar mi misión. Como dicen, ¿no?, nadie es profeta en su tierra. Ajá, tu misión entonces comenzó en Goya. En Goya, exactamente. Volví a Goya, estuvimos 2 años ahí en Goya, donde mi mamá fue la segunda persona que siempre apoyó y siempre creyó desde el primer día en todo lo que me pasó. Porque prácticamente casi 2 años antes, a ella también le pasó un evento un poco curioso. Antes que todo esto iniciara en mi vida, le pasó un evento curioso donde ella siempre lo tiene presente y bueno, fue como avisada previamente. Y este evento significa de una persona que llega, un mendigo, que llega a mi casa allá en Goya. Yo estaba en ese momento trabajando en el taller de carpintería. Llega, golpea la mano y la atiende mi mamá y ve que es un mendigo. Entonces mi mamá pensaba que quería algo, o sea, ropa, comida, y no, sin embargo este mendigo pregunta por mí. Era un hombre con pelo un poco largo, un poco de barba, mal vestido por supuesto, y pregunta por mí. Y mi mamá le dice, no está trabajando, o sea, no, a esta hora está trabajando, no está en la casa. ¿Qué desea? No, yo quiero hablar con él. Y le vuelvo a preguntar y le digo que está trabajando. O sea, y mi mamá ya como que se empezaba a enojar. No, ¿y qué desea? O sea, le dice mi mamá, no, yo vengo para que él me cure. Entonces mamá le dice, no, usted está equivocado. Él no es ningún curandero, no hace nada de eso. Él es carpintero, está trabajando. No, yo vengo para que él me cure. Entonces preguntó a qué hora me podía encontrar. Y mi mamá le dijo, no sé qué hora viene. Entonces mi mamá se mete a la casa, vuelve a entrar, y no hace ni 2 metros, según lo que ella cuenta, no hace ni 2 metros, y dice, me voy a fijar a dónde se va esta persona, para dónde se va. Y cuando ella sale, nosotros vivimos en una cortada, cuando ella sale afuera, ya no está más. Se apura porque él agarró para el lado izquierdo, vendría a ser, se apura, se va hasta la esquina, porque dijo, lejos no va a estar, se va hasta la esquina, mira y no estaba más. Nunca más lo vio esta persona, nunca más. Y esto fue algo que le pasó a ella mucho antes de que todo esto transcurriera en mi vida, ¿no? Entonces volvimos a Corrientes, estuvimos 2 años viviendo en Corrientes. Todo una preparación, preparación me refiero a un trabajo interno que iba haciendo y que iba recibiendo, y de ahí vino otra directiva de ir a vivir a Catamarca, a un lugar que se llama Las Chacritas. La Chacrita. Entonces vivimos en La Chacrita también 2 años. Allí vos también te encontrás con otra persona
Sí. Bueno, estaba también en un camino espiritual. Exactamente. ¿No? Con Raúl, por ejemplo, con Raúl Bagatelo nos conocíamos ya en Capilla del Monte. Ah, ya se conocieron en Capilla del Monte. En Capilla del Monte. En esos grupos de oración. Claro, porque en el grupo que estábamos nosotros, después agregó Raúl con su primo, Miguel Bagatelo y Raúl Bagatelo. Entonces, después él también tuvo su parte espiritual con todo lo que vivió, en donde él se fue primero a un lugar, después a otro lugar, que terminó en Las Chacritas. Las Chacritas. Entonces, después de 2 años en Goya, fuimos a Las Chacritas. Qué casualidad, ¿no? Los dos terminan ahí. Sí, y en Las Chacritas estuvimos por 2 años. Y de ahí fuimos donde actualmente vivimos, después de 2 años. Ahí también tenés en Las Chacritas otra aparición o un mensaje de la Virgen donde te dice ahora que vayas a Salta. A Salta. A Salta. Y ahí de nuevamente, Sandra, vamos para Salta. Y ahí otra vez, sí, eso es cierto, porque en Salta, en Las Chacritas, regalamos una casa que construimos y otra vez empezamos de cero. Esa casa la construí sin saber albañilería, fui aprendiendo y bueno, construimos una casa ya más cómoda, ya una casita linda, sencilla pero linda. Y otra vez tuve que dejar todo, abandonar todo y... Cuando decía abandonar todo, ¿qué es? Regalar. Regalar. Entonces regalamos a un matrimonio que recién también se juntaban, estaban iniciando, le regalamos la casa. No podían creer cuando le decíamos es tuya, te la regalo. Y bueno, dejamos todo y vinimos otra vez con lo opuesto a Salta. En Salta llegamos en el año 2000 con los chicos, Analí y Leandro en ese momento, Camila y Leandro en ese momento, porque por eso digo que tengo un hijo en cada provincia, porque Camila es cordobesa, nació en Capilla del Monte. Leandro es catamarqueño, nació en La Chacrita. Y bueno, la última es salteña, es Analía. Pero vinimos con una mano atrás y otra adelante, donde de palabras alquilamos 2 piecitas de adobe con techo de chapa muy bajito ahí en Santa Rosa de Tastil, donde actualmente estamos viviendo. Con techo de chapa. Sí. Cuando vamos a recordarle a la gente que Santa Rosa de Tastil en invierno son temperaturas de 10, 12, 14 grados bajo cero. Sí, no, y el clima también... Es como dormir adentro de un freezer prácticamente. El clima también, a través de la voluntad de Dios, siempre nos pasó factura y nos puso a prueba también, porque el primer invierno que estuvimos ahí, tuvimos 21 grados bajo cero. 21 grados bajo cero. Sí, como para darte la bienvenida. Estábamos con el horno en la cocina abierto y los dos, así como estamos yo y vos, tomando mate ahí delante del horno. Y yo, bueno, pues, como para suavizar un poco las cosas, le decía a Sandra, vos te quejás, le digo, pieza de tierra, entra el techo, la basura por el techo, porque eran chapas levantadas y es zona de mucho viento. Que se cae la tierra, por ahí estamos comiendo, se caía tierra en los platos, en la mesa, o sea, era todo una historia. Sí, y me contaba Sandra una vez que cuando se despertaban a la mañana había hielo en el techo, ¿no? Sí, no, y aparte... Y con el sol se empezaba a derretir, había que empezar a correr las camas, afuera, a correr a la criatura, a los chicos, porque se empezaban a mojar. Afuera había sol, pero dentro llovía. Y bueno, esto fue así. Y bueno, en ese momento yo le decía a Sandra, ¿no? O sea, vos te quejas de la tierra, del viento, de todo, le digo, pero nadie tiene techo de cristal. Y me dice, ¿de qué me habla? Dice, y fíjate, le digo, era todo hielo la chapa, todo hielo. Era 21 grados bajo cero. 21 grados. Ese fue el invierno más... Bienvenido Ramón, dijo Santa. Sí. Y ahí estamos ya desde el año 2000, siempre con esta misión de sanación. Había una anécdota también que la escuché una vez a Sandra contarla de un 24 de la noche y no había nada para comer. Así es, sí. Eso fue, como digo, partes difíciles, ¿no? O sea, pero nunca, yo de mi parte nunca me sentí triste, nunca me angustié ni me desesperé porque, bueno, la vivencia la tuve yo. O sea, es más fácil sabiendo. Claro. La vivencia la tuve yo, la confirmación y el por qué respondí lo que respondí es algo que
que nadie me lo va a quitar porque es algo que lo viví y eso es algo que quizás por eso no me costó llevar adelante todo lo que fue transcurriendo con los años, pero ella tuvo que confiar en mí, en lo que yo le decía. Vos estás ahora aquí allí en Salta, y empezás a juntar alimentos y todo para los chicos. Sí, todo fue un proceso. Primero, la construcción de tu casa, ¿no? Donde vivís ahora en Santa Rosa de Tastil, que pasaban y te dejaban materiales ahí tirados sí, para la construcción. La casa la empecé otra vez de cero, de a poco. Bueno, ya tenemos una comodidad otra vez. El cielo nunca nos abandonó, nos puso a prueba, sí, pero nunca nos abandonó. Y vivíamos una piecita de sanación que también me prestaban, muy chiquita, sin ventana, solamente una puerta de chapa, bajita, el banner más grande que la puerta que teníamos. Bueno, ahí empezamos con la sanación. Y una cosa fue llevando a la otra. Fue todo muy difícil al principio. Yo le contaba a una señora ahí de la zona, Clelia, que se llama, yo le decía que ella prepare su negocio porque van a llegar gente, o sea, y van a necesitar qué comer, dónde dormir, va a venir mucha gente, le digo, a buscar ayuda, entonces usted va a poder crecer económicamente porque va a necesitar comida, gaseosa, agua caliente, lo que sea. Y nada, se me reían. O sea, sí, me imagino. Santa Rosa de Tastil, 1.400 kilómetros de acá, por ejemplo, de la ciudad de Rosario, sí, ¿no? Sí, que va a ir gente allá arriba a los 3.100 metros de altura, sí. Parece un chiste. Sí, no, y se me reía y nunca creyó en lo que yo le dije en ese momento. Tal así que nunca aprovecharon la movida o la afluencia de gente que fue yendo, ¿no? Al principio, como dije, fue muy difícil porque había una enfermera en la zona que me llegó a denunciar por lo que hacía, inventando un montón de cosas que nada que ver con lo que nosotros hacíamos, diciendo que yo iba a destruir su trabajo, que yo iba en contra de la medicina, en contra de todo lo que ella venía haciendo. Así me ha hecho una denuncia muy pesada, que un día estábamos con los chicos jugando y Sandra estaba lavando los platos, estaba hermosa la tarde, y pasa un vehículo de la policía ahí por la calle donde alquilábamos nosotros, y le digo a Sandra, esto me vienen a buscar a mí. Cállate, loco, me dice. Ya va a ver, digo, espera un ratito. Y al rato preguntan por mí. Así que fueron el subcomisario y dos monos de 2 metros y pico, o sea, la orden era que me lleven detenido, por la denuncia que había hecho la enfermera, y después se sumó el gerente del hospital ahí de la zona. Y nada, lo llevé a la piecita, sanación al subcomisario, estuvimos hablando un rato, y le expliqué todo lo que, en síntesis, lo que me había pasado. Después yo le dije, mira, si vos querés traer una morsa y lo pones en esta mesa y yo pongo la cabeza y vos me apretás y me pedís que yo desmienta lo que te estoy diciendo, no te puedo desmentir. Me podés reventar la cabeza y te voy a seguir contando lo mismo. Exacto. Porque lo que viví. Por supuesto. Es como que vos me digas que hoy vos no hablaste conmigo. Si sabés que hablamos y sabés que estuvimos juntos. Entonces, esa es la firmeza que yo tengo. Y aparte le digo, hacé lo que quieras, yo no tengo problema. Le digo, vos hacé lo que quieras. Yo estoy tranquilo porque yo tengo un amigo que nunca me falla. Y claro, y le toqué, parece, su ego, así que se acomodó el subcomisario y me dice, a ver, y decime quién es tu amigo. Y yo tenía una imagen del Cristo, le digo, él es mi amigo. Y le muestro al Cristo. Y se relajó y dice, ese sí es un buen amigo. Ese sí es un buen amigo. Y salió y estuvo como 2 horas dando vueltas y se fueron. A la semana cayó con la familia para que lo vea la familia, que lo ayude a los hijos. Así que después me fui y él me mostró el expediente y me dice que te hicieron una denuncia para hundirte, que estés adentro y que no salga nunca más. Así que, pero le digo,
investigar todo lo que tenga que investigar y hacer todo lo que tenga que hacer, yo no tengo problema. Aparte de toda la ayuda que estabas llevando en ese momento ya a los chicos allí, y para dar algunos números, desde que vos llegaste a esa zona, bajó la mortalidad infantil y bajó la desnutrición infantil. Sí, la desnutrición se erradicó directamente. Se erradicó. Se erradicó la desnutrición y eso no lo decimos nosotros, sino lo dice o lo dijo en su momento el Hospital de San Antonio de los Cobres, que es el área donde trabajamos, que se erradicó la desnutrición en la zona. Y como decía, una cosa fue llevando la otra. O sea, nosotros la primera entrada que hicimos a los cerros fue con nuestras cosas, con los juguetes de nuestros chicos, de nuestros hijos. Lo dejamos con 2 o 3 juguetitos cada uno y los otros fueron todos a parar a los chicos de los cerros. Y en su momento, como digo, la realidad de los cerros era otro hace 20 años atrás. Los chiquitos estaban sorprendidos porque los autitos tenían ruedas, por ejemplo. O sea, estaban con cosas que realmente nos impactaban mucho y así fui llevando una cosa, fui llevando la otra y ganándome la confianza de la gente de los cerros, porque me costó mucho entrar en esa confianza de decirle una cosa y que entiendan el por qué le decís, porque al principio pensaba que éramos políticos. Claro, a lo que están acostumbrados. Que estamos postulándonos a algo o que íbamos de parte de algún político. Y después, al transcurrir el tiempo, se dieron cuenta que simplemente era un loco que quería ayudar, acompañarlos para que mejoren su condición de vida. Y una cosa, como digo, fue llevando a la otra. Hoy existe la fundación, donde mi intención nunca fue tener una fundación. O sea, no me interesa la fundación. Pero por tema burocrático necesitas un papel, un estatuto, una personería jurídica, porque como que sos más creíble. O sea, no importa lo que vos hagas, pero si no tenés papel no sos creíble. Exactamente. ¿No? Pero yo siempre sostengo que para ayudar vos no necesitas un papel que te lo diga o que te lo habilite. Si ayudás, tenés que ayudar de corazón. Ramón, aparte de los mensajes que vos recibiste de la Virgen, también constantemente tenés la ayuda de otros seres, ¿no? Sí. Que están a la orden del Cristo. Así es. Sí, y que te acompañan constantemente, muchas veces se los ve allí. Sí, yo creo que nunca estamos solos, nunca estamos solos. La diferencia sucede cuando uno es consciente de esta realidad o puede tener ciertas vivencias espirituales donde vos podés conocer a estos seres o por ahí donde ellos se dejan ver o manifestar, en donde confirman más su presencia, ¿no? Y son seres espirituales, son seres de luz, que claro que están al servicio del Cristo mucho antes que nosotros existiéramos. Y ese es el trabajo espiritual, ¿no? De que yo siempre digo, si los ángeles, siendo quienes son y teniendo el nivel espiritual que tienen, nos siguen ayudando, siguen en servicio, siguen trabajando por amor, nosotros, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué nosotros no despertamos ese amor y seguimos trabajando y ayudándonos los unos a los otros para mejorar toda la injusticia que hay en este mundo? Porque solamente con el amor se puede mejorar todo lo malo que está en este mundo. Ramón, estamos viviendo momentos muy tristes como humanidad. Momentos donde estamos al borde de una tercera guerra que puede llegar a ser nuclear. Momento donde hemos lastimado al planeta de tal manera que está respondiendo, como diciéndole al hombre, basta. Tenemos el cambio climático y estos seres y Cristo y la Virgen también te han hablado vos de situaciones que se van a dar en el futuro, sí, para las que tenemos que estar preparados. Sí, la verdad estamos en una situación muy crítica, muy caótica, socialmente, ecológicamente, estamos realmente, te diría, en el umbral de los últimos tiempos. Pero la gente no cree tampoco en esto, o sea, se le va a caer el mundo a pedazos, que se está cayendo y la gente sigue como que nada pasa y está todo bien. Pero sin embargo el planeta está agonizando. El planeta ya va a dejar de producir lo que está produciendo
en donde realmente, cuando eso suceda, realmente ahí se va a ver la miseria, en donde realmente ahí se va a notar el hambre, porque va a ser parejo para todos. No te va a servir de nada los millones que tenga, porque el agua potable no va a ser potable, la comida no va a existir, y va a ser realmente una situación muy, muy difícil, ¿no? Que esto Fátima ya lo ha anunciado a los pastorcitos. Tampoco es algo que se tomó en cuenta ese mensaje. La tercera parte del mensaje de Fátima, tan ¿no? importante para la humanidad. Donde habla de terremotos, de pestes, que ya la estamos viviendo. Sí. Y donde habla una parte muy importante que para mí sintetiza todo, donde dice que va a llegar el día en que los vivos vamos a envidiar a los muertos. Entonces, si eso es a ese nivel, es realmente crítica la situación, ¿eh? Si el vivo va a envidiar al que está muerto. Entonces, esto es lo que la Virgen ha anunciado. Y ha anunciado justamente para que nosotros evitemos ese momento, no que va a pasar, pero el ser humano no evita nada, apura para que todas estas cosas sucedan, porque sigue la contaminación, sigue la destrucción, sigue las guerras, sigue el hambre, sigue tantas cosas que va destruyendo a la creación de Dios, porque nosotros también somos creación de Dios. O sea, y eso es algo que no lo vivimos, porque la espiritualidad no está presente en el ser humano. Pero hay un evento que va a suceder sí o sí, que es lo que nos da esperanza. Así es. Y es la segunda venida de Cristo. Sí, eso es algo que... Como Él lo anunció, ¿no? Y como está anunciado en Fátima. Eso es algo que va a suceder. Nadie lo puede evitar. Nadie sabe el día ni la hora tampoco. En estas Pascuas pasadas, la Virgen ha hablado justamente de este tema tan importante, en donde la Virgen nos pide que no estemos tristes, que estemos contentos, que estemos alegres, que seamos felices por esta noticia, por esta nueva anunciación o este nuevo recordamiento que nos hace de la promesa de su Hijo, de que Él va a volver, de que Él regresa, y que nos preparemos para ese gran evento, que estemos contentos y felices, pero que nos preparemos. Pero hay una parte que a mí me clava en el pecho muy adentro, en la forma que me miró y me dijo que el ser humano no cree en la segunda venida. El ser humano no espera que su hijo regrese. Y lo dijo con una tristeza y un dolor que realmente me angustia. Entonces esto es una realidad también, que la Virgen lo sabe. Y esto voy a confesar algo. Yo hace unos meses ya le pedí, hablando ya del año pasado, le pedí a la Virgen de dejar de hacer lo que estoy haciendo, de dejar de hacer lo que estoy haciendo en la sanación, en todo la parte espiritual. Le pedí que me dé ese permiso de dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque ya son 30 años en este camino y me duele que la gente no entienda el por qué uno hace lo que hace y cuál es el fin de hacer lo que estamos haciendo, que es un beneficio espiritual. Y con lo que me pasó en Semana Santa, me dio tal vergüenza que le pedí perdón por pedirle lo que le pedí. Porque siendo quien es ella, conociéndonos la perfección como nos conoce, nos ama, nos tolera, nos aguanta y nos da una segunda oportunidad. Ella, sabiendo que el ser humano no cree ni espera en la segunda venida de su Hijo, en su próxima manifestación, sigue transmitiendo el mensaje, sigue brindando su amor, sigue brindando su presencia para que justamente los que tengan que salvarse se salven y no se pierdan más de lo que ya están perdidos. Entonces, para mí fue una cachetada el decir, y yo entonces
no sirvo para nada. O sea, ¿con qué cara le pido que me deje salir de lo que estoy haciendo si ella, sabiendo perfectamente qué hay en el corazón de cada uno, sigue insistiendo y sigue insistiendo para que cambiemos y mejoremos? Entonces, esto es algo que recién están escuchando todos, lo que me pasó personalmente en estas Pascuas, donde ella me transmitió con su tristeza ese pesar, que pese a todo, el ser humano, las personas, el género humano, no espera ni cree en la segunda venida, pero de que va a pasar, va a pasar. Y esta es la esperanza, este es el consuelo, para los niños, para los jóvenes, que va a haber un mundo mejor, y un mundo mejor va a existir. Eso que en la Biblia nos dicen el reino prometido, ¿no? Así es. Un mundo mucho mejor que este, sin todo lo que tenemos que vivir hoy, sin sentir hambre, frío, calor. Es ese reino prometido. Todo desaparece y, como se dice, vuelve a ser todo nuevo. Se vuelve a hacer nuevo todas las cosas. Él vino a hacer nueva todas las cosas. Porque Él lo puede hacer, nadie más que Él. Entonces... ¿Conociste a Cristo alguna vez? Sí, lo he conocido. Parece una locura y quizás sea como algo así medio fantasioso o fanático, pero Él me visitó en Santa Rosa de Tastil. Un día llegó a la casa en donde yo lo invité a pasar. También estaba vestido muy gracioso. También tenía una barba no tupida, una barba prolija, una barba no abundante, pero bien prolija, un pelo no muy largo, casi le llegaba al hombro, y sus ojos eran color miel, una mirada profunda, no tenía ojos verdes, celeste, no, era un color miel. Donde yo lo abrazo, le doy un beso y le invito a pasar a la casa diciéndole: pasa, maestro, esta casa es tuya, bienvenido a tu casa, esta casa es tuya. Nos sentamos en el suelo y estuvimos hablando un buen rato, y después, bueno, se levanta como para irse, yo lo sigo. ¿O querías ver a ver cómo se iba? Sí, yo lo seguía, y llegó un momento donde él me detiene y no me deja que lo acompañe más, y se iba solo. Entonces yo veía a esta persona alejarse, caminar, y llamo a una persona, un joven que estaba ahí conmigo en la casa, para que lo vea. Entonces le digo: mira, fíjate, míralo bien, ese es el Cristo que yo conozco. No es el Cristo que nos muestran las imágenes, le digo, ese Cristo frágil, casi afeminado. No, ese es el Cristo que yo conozco. Porque el Cristo tenía una figura imponente, tenía un físico importante. O sea, no por nada cargó, mucha fuerza. No por nada cargó su cruz unos kilómetros para llegar al Calvario. ¿Por qué? Porque tenía un físico y una fuerza realmente importante. Entonces le decía a este muchacho que se fije, que lo mire bien, porque ese es el Cristo. No es el Cristo débil, afeminado que por ahí nos muestran. Él tenía una figura muy imponente. Entonces yo lo veía alejar y él se iba caminando tranquilo. Lo curioso era cómo estaba vestido, porque no estaba con sotana, no estaba con túnica, no. Tenía un pantalón, un jean, los tobillos un poquito más arriba, o sea, un pantalón medio corto, una camisa cuadrito y un pullover muy grande. O sea, era como si fuese que se fue al depósito que tenemos la ropa y se sacó un pullover y se puso. Era un cuello en B, le llegaba hasta acá el cuello y las mangas eran muy largas, lo tenía así un poco remangado, un color beige, el pullover, medio grisito beige, y bueno, me causó gracia cómo estaba vestido. Y se iba caminando y yo quería ver justamente lo que vos decís, ¿no? Cómo se iba. Porque yo en mi mente decía, de ir se va. Yo decía, o sea, sacaba mis propias conclusiones. ¿Sí? Se va a ir desapareciendo, va a salir. Sí, o sea, va a ir elevándose, va a salir disparado como un rayo. O sea, yo sacaba a ver cómo se iba a ir. Y querían quedarme ahí impactado viendo cómo se iba a ir.
y no lo sacaba la mirada de encima y se iba caminando tranquilo y mirando el paisaje también. Se miraba los cerros, miraba para este lado, para el otro. Y justo una persona me habla, me dice Ramón, y yo hago esto y él ya no estaba más. Así que me quedé con eso. Y después al otro día, unos días estuve mal. O sea, estuve triste, no estuve alegre, no estuve contento. Claro, debe ser muy impresionante, ¿no? El amor que esta persona destella, digamos, y después no tenerlo, es como quedarse Sí, vacío. así es, sí, sí, yo estaba muy triste unos cuantos días. Después entendí el porqué. Y el porqué es porque me quería ir con él. Claro. Así de sencillo. Me quería ir con él. Esa era mi tristeza, pero mi tristeza, una tristeza que no era humana. Una tristeza que no lo podía entender ni siquiera manejar. O sea, pero sí, claro que ese amor incomparable. O sea, no te olvides que él, dolido, sangrado, con huesos rotos en una cruz, seguía pidiendo por nosotros. O sea, hasta ese punto nos amó, en donde agonizando le decía a su padre que nos perdone, porque no sabíamos lo que hacíamos. Ramón, conociste también a Giorgio Bon Giovanni. Sí. Contame un poquito cómo lo conociste. Sí. Sí, a Giorgio lo conozco hace muchos años, cuando estaba viviendo en Capilla justamente. Cuando estaba viviendo en Capilla, llegó Giorgio, muy joven, en ese momento le acompañaba Mara. Estaban en un hotel hospedándose y ¿cómo es? Y esta señora Dominga, que es la que me llevó a conocer Capilla, la que nos acompañó en todo este proceso de crecimiento y despertar espiritual, tenía la conexión por Oscar. Oscar Acoblanes. Exactamente. Tenía la conexión, en ese momento Giorgio se iba a ir a la casa de Oscar, y entonces como ella tenía amistad con Oscar, dice, mira, está en hotel, si quieren venir, vengan. Así que Dominga nos avisa y bueno, nos fuimos los tres al hotel. Y justo Giorgio había sanguinado, estaba en la pieza en su habitación. Hablamos que Giorgio Bon Giovanni es un estigmatizado italiano, ¿no? Tiene los estigmas del Cristo y bueno, en ese entonces prácticamente sangraba todos los días. Sí, y tenía la cruz en la frente. Tenía la cruz en la frente en ese momento tenía la cruz en la frente. Y fuimos a la habitación, entramos un ratito, lo saludamos y vinimos. Eso le conté una vez a Mara, porque en ese momento se fueron todos y yo me pegué la vuelta. Me pegué la vuelta y entré solo. Y daba miedo por ahí entrar, porque antes no era tan fácil llegar a Giorgio, era más complicado. Entonces Mara me dice, pasá, aprovechá, pasá, ahí está Giorgio. Y ahí entré solo y otra vez le di un beso a Giorgio, lo abracé y bueno, y salí otra vez. Pero bueno, después al transcurrir los años fuimos entrando de a poquito más en contacto con Giorgio y bueno, estamos un poco más cerca, ¿no? Ya todos estos tiempos, hace bastantes años, pero a Giorgio lo conozco en ese tiempo cuando me estaba empezando a pasar cosas en Capilla del Monte. Y yo creo que todo tiene que ver con todo, porque no es casualidad, no es casualidad y bueno, yo creo que el tiempo te va por ahí acomodando las ideas y uno ya saca sus propias conclusiones y nos damos cuenta que todos estamos conectados, porque al final siguiendo una línea espiritual, un camino de acción, en el camino nos vamos encontrando todos. Por supuesto. Ramón, para ir finalizando esta charla, contarle a la gente cómo puede hacer para ayudar a la Fundación Los Niños de San Juan. Y fundamentalmente conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Ahí está toda la información, donde están los contactos, aquí en Rafaela, donde estamos hoy, en Rosario, Santa Fe, en la provincia de Riestra, Buenos Aires. Están todos los contactos de personas que son de suma confianza
nuestra, y se pueden contactar y sumarse a la fundación, porque la única condición que ponemos como fundación es que las personas que se sumen tengan ganas de trabajar, tengan ganas de donar lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo de vida. Donar nuestro tiempo de vida, el compartir con un hermano un tiempo de nuestra vida, porque hay personas que realmente necesitan ayuda. Hay personas que realmente la están pasando muy mal, niños, ancianos, adolescentes, familias en general, donde necesitamos ser un poco más considerados y aprender a compartir. Eso siempre insisto con eso, que debemos aprender a compartir, porque no es dar lo que te sobra, es dar lo que tenés. Porque si vos das lo que te sobra, no estás haciendo nada de bueno. Te estás sacando cosas de encima que lo tenés y te molesta. Entonces, el ayudar es compartir, es brindar lo que vos tenés, no lo que te está sobrando. Y esto yo lo fui aprendiendo más todavía en los cerros, donde la gente de los cerros me ha enseñado lo que es verdaderamente compartir. Donde vos llegás a un lugar donde no hay nada, solamente hay una pequeña casita en el medio de la nada, donde vive una persona que apenas está, donde vos le llevas un calzado, un trapo, un poco de alimento, y esta persona se va corriendo a su casita y te trae un pedazo de queso para convidarte. Y quizás sea lo único que tenga para comer esos días. Y sin embargo te da con su amor, te da con toda esa sinceridad del mundo, porque quiere compartir. Por supuesto. Y yo digo siempre que eso es el compartir. Dar lo que vos estás teniendo, no es dar lo que te sobra. Ramón, te quiero agradecer esta entrevista, agradecer también a Alicia Canteros que nos recibió hoy aquí en Rafaela y que está haciendo un gran trabajo también para la Fundación, y nos vemos pronto. Gracias, Daniel. Sí, gracias a todos los colaboradores en distintos lugares, a vos también, a toda la gente de Rosario, a toda la gente de Rafael y acá en alrededores, que hay muchos pueblos que no conozco a todos, pero son fieles colaboradores. Y a la gente que entregamos, yo siempre le digo que detrás de lo que nosotros llevamos hay muchas personas, muchos corazones solidarios para que esa ayuda llegue en el medio del monte, llegue en medio de los cerros. Hay todo un trabajo previo y hay muchas personas que se preocupan, gracias a Dios también, por el bienestar de otras personas, por lo menos para que tengan un plato de comida por un tiempo, por unas semanas, porque sabemos que el bolsón que llevamos por ahí no es suficiente. Por eso el proyecto de la Fundación es trabajar de raíz en el problema, que es empezar a trabajar con las comunidades para activar esa comunidad y generar comunidades autosustentables, que sean independientes, no dependientes de una fundación o de un partido político, que sepan que por ellos mismos pueden salir adelante. Entonces uno le tiene que dar la instrucción, las herramientas, el conocimiento, todo lo que necesitan para que se valgan por sí mismos, porque son personas que merecen estar bien y hay personas que desean fundamentalmente estar bien. Entonces debemos ayudar, y yo creo que el trabajo de la Fundación es lograr que haya menos pobre y no mantener la pobreza, porque si mantenemos la pobreza no estamos haciendo nada de bueno. La idea es que esa comunidad ya no sea un problema para la Fundación, para que esa comunidad ya no dependa de la Fundación. Entonces ya estamos logrando algo, ya estamos logrando algo realmente positivo y trascendental, logrando familias y comunidades autosustentables donde no dependan de nadie, donde puedan ellos mismos saber que pueden con su propia voluntad y esfuerzo tener todo lo que necesitan. Como yo le digo a los huichí o a los chorotes allá en el Chaco salteño, no es problema que nos criemos descalzo, porque yo también me crié descalzo. O sea, yo tenía una zapatilla cuando iba a la escuela, o sea, después yo también me crié descalzo. Eso no es un problema. El problema es que no podemos permitir que nos muramos de hambre. Exacto. Entonces, de hambre no podemos morirnos y no podemos sufrir hambre.
puedo no tener un calzado de zapatilla, no es problema, pero en la panza tiene que haber algo que comer. Entonces, ayudarlo a que ellos entiendan y sepan cómo subsistir. ¿Por qué? Porque en el Chaco salteño le quitaron todo. Le quitaron sus tierras, le envenenaron el río, le mataron al monte. Entonces, su hábitat ya no es lo mismo. Exacto. Ya no pueden vivir de la caza, ya no pueden vivir de la pesca. Entonces, lo pusieron en un lugar para que de a poquito se vayan muriendo, extinguiéndose. Entonces, yo no quiero que eso pase. Entonces, con mi mínimo aporte, con que logre que una comunidad se estabilice y mejore, yo ya puedo decir que hemos hecho algo, ¿entendés? Porque por algo se empieza. Por supuesto. Y eso tiene que ser contagioso a otras comunidades. Y para mí es la mejor manera de ayudar, dando una mano para que puedan salir adelante y no depender de nadie, valerse por sí mismos. Gracias, Ramón. Ramón Gómez, presidente de la Fundación Los Niños de San Juan. Quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar, porque soy como mis cerros, curtido por las heladas, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Calle de un yarabí, entre charangos se han de ausentar, ecos de hondo sentir, bombos y sueños alegrarán. La 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 la, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Caminos de las cumbres, rumbeando lejos me llevan. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar.